En el número 1, Lenín Moreno deroga el decreto 883. ¿Y ahora qué? Tras el acuerdo alcanzado este domingo entre el gobierno del Ecuador y el movimiento indígena, comenzaron las 48 horas que serán claves para que las partes se pongan de acuerdo sobre un nuevo decreto sobre el subsidio a los combustibles. Este lunes, la ciudad de Quito, plagada de escombros y basura, intentaba retornar a la normalidad tras casi 2 semanas de protestas y caos social. Asimismo, el gobierno derogó el estado de excepción que se vio obligado a implementar para garantizar los servicios públicos. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu ecu acuerdo, numeral conclu ecu acuerdo. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Con el fin del estado de excepción en Ecuador, luego de que el domingo líderes indígenas y el presidente Lenín Moreno acordaran derogar el decreto 883, concluyó el toque de queda en el país que busca recuperar la normalidad tras 10 días de manifestaciones que cobraron la vida de 7 personas y dejaron más de 300 heridos. Tras el compromiso en la mesa de negociaciones, se acordó crear una comisión encargada de elaborar un nuevo decreto. Mientras tanto, la anulación dejaría sin efecto el subsidio de gasolina y diésel, un cambio que entrará en vigor a partir de la medianoche del martes, cuando los precios en las estaciones van a volver al valor anterior a este polémico decreto que había firmado el presidente Lenín Moreno. Mi compañera Ana María Cañizares se encuentra en vivo desde Quito. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarte. ¿Cómo van estas negociaciones precisamente entre el gobierno y el movimiento indígena? Te saludo. Así es, Rafael, y estos son los primeros frutos de ese acuerdo al que llegó el movimiento indígena con el gobierno ecuatoriano, específicamente con el presidente que se sentó en esta mesa de diálogo el día de ayer. Básicamente este decreto 894, que es el que deroga al 883, el polémico decreto por el que se desataron las protestas, 11 días de violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes durante estos días. Y lo que dice es que deja sin efecto ese 883 que pide la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de combustibles en el país con un enfoque, dice el decreto, integral con criterios de racionalización, focalización y sectorialización. Hasta que se expida el nuevo decreto, señala, se vuelve a los precios establecidos antes del decreto 883. Y como tú mencionabas, desde esta medianoche, las gasolineras de diferentes puntos del país tendrán que vender el combustible al precio anterior. Esto fue lo último, y el presidente también en cadena nacional ha indicado que el país paulatinamente retoma la calma y destacó los logros de lo que dijo fue este diálogo con el sector indígena. Escuchemos más de lo que ha dicho el primer mandatario. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue, y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad. Hoy el transporte ha funcionado dentro de las ciudades y entre cantones y provincias. Las vías del país están abiertas, los productos se mueven hacia los mercados. Los aeropuertos se encuentran funcionando con toda normalidad. Buena parte de los campos petroleros vuelven a operar. Nuestros niños y niñas regresan mañana a clases. Hay quienes estos días han perdido sus ganancias o han visto interrumpida su actividad productiva. Para ellos, el Servicio de Rentas Internas ampliará los plazos para que cumplan sus obligaciones. Esta semana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto para la reactivación productiva y el empleo, y seguimos adelante. Y esa es la prioridad en todo el país. Bien, José Manuel, lo que el movimiento indígena ha dicho a través de su cuenta oficial como reacción al decreto 894 es que esto es un producto de la lucha indígena del pueblo ecuatoriano y que le pertenece siempre a los ciudadanos. Esto lo ha dicho en su cuenta de Twitter, pero escuchemos lo que también dijo más temprano Jaime Vargas, líder del movimiento indígena. Señaló que los miembros de su sector han perdido el miedo y que este reclamo y esta protesta ha tenido un resultado como la derogación del decreto. Escuchemos. Dijimos lo que teníamos que decir al señor presidente, sin miedo. Hemos perdido el miedo, compañeros y compañeras. Ya no somos esos indígenas que nos dejábamos a humillar de un gobierno, sino hoy el pueblo es el que tiene que decidir. El pueblo
pueblo tiene que expresarse como piensa o como pensamos. Bien, José Manuel, en la ciudad prácticamente varios servicios ya han recobrado su vida normal. El servicio público de transporte ya está brindando en su totalidad el 90%, según han señalado las autoridades. La gente ha vuelto a los trabajos el día de mañana. Se reiniciarán nuevamente las clases en todo el país, según ha informado el Ministerio de Educación. Hay más de 1.400 personas detenidas en todo lo que fue de las protestas. Esos 11 días de protestas en el Ecuador, informó el Ministerio de Gobierno, pero también hay procesos judiciales que se están cumpliendo, José Manuel, como por ejemplo, hay 4 personas relacionadas al correísmo, funcionarios y exfuncionarios que fueron detenidos y 3 de ellos ya tienen prisión preventiva. Hay que ver también cómo transcurren esos procesos judiciales en el Ecuador. Y también de último momento el gobierno mexicano ha informado en un boletín que 6 personas están recibiendo protección del gobierno mexicano en su embajada. 6 de estas personas están relacionadas al correísmo. De hecho, una de ellas es asambleísta, la asambleísta Soledad Buendía. Es decir, hay también una especie de protección, ha dicho el gobierno mexicano, para ellos, a la que se sumó la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, que ya en días pasados se refugió en la Embajada de México en el Ecuador. Así están las cosas también en materia judicial. Rafael, la Fiscalía sigue investigando lo que podría ser, dice, una participación en estas violentas protestas. Ana María Cañizares, gracias por tu reporte desde Quito. Buenas noches para ti. Y con los ánimos calmados luego del acuerdo entre comunidades indígenas y el gobierno ecuatoriano para suspender las protestas, los residentes de Quito tratan de volver a la normalidad. Gustavo Valdés nos tiene más detalles. La bulla del tráfico matutino en la capital ecuatoriana es una de las señales que indican el regreso a la normalidad en esta ciudad que por más de una semana fue asediada por protestas, en ocasiones violentas. Especialmente alrededor de la Casa de la Cultura, que fue sede de las comunidades indígenas que se manifestaron contra las medidas económicas impuestas por el gobierno. Muchos de ellos, como Juan Orcaya de la comunidad Chimborazo San Francisco, regresan a casa con la cara en alto. Porque nosotros los indígenas hemos sabido triunfar y luchar hasta el final. Nunca hemos doblegado nuestros brazos. Reconoce haber participado en los enfrentamientos con la policía, de los que ahora solo quedan las cenizas y escombros que aún obstaculizan el paso vehicular y el camino a quienes se apresuran a regresar a sus empleos. Que todos regrese a la tranquilidad, eso es lo que todos pedíamos, pero también era justo lo que estaban pidiendo todo el pueblo. En volver a trabajar es sentirse alegre porque tenemos familia y por los hijos tenemos que luchar. Y ahora es el proceso de regresar los adoquines, el empedrado que los manifestantes usaron algunas veces como proyectiles y en otras ocasiones para cerrar las calles. Trabajadores del municipio ya retiran los escombros en una minga, que es como llaman aquí a las labores de limpieza, que según Mauricio González, gerente de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito, no será fácil. El daño es en toda la ciudad. Cada llanta que se ha quemado es un bache, ¿no? Tenemos que bachar. Dice que aún no terminan el cálculo del costo que significa reparar la infraestructura. Tenemos que recuperar y vamos a ponerle lindo a nuestra ciudad. Miguel Ganchala no esperó a que alguien le ayudara. El técnico electricista dice que ahora quiere regresar lo más pronto posible a servir a sus clientes. Me tocó cerrar el local 8 días, así es que por eso estoy queriendo recuperar lo perdido. ¿Al menos le respetaron el negocio? No, eso sí, no me han topado en nada los señores. En otras partes, estudiantes universitarios también se ensuciaban las manos, limpiando la ciudad. Irónicamente, utilizando lo que los manifestantes utilizaron como escudos para quitar los escombros. Es una gran muestra de la unidad entre ecuatorianos, naturalmente. Estamos aquí juntos, todos levantando de nuevo el país. Lo que al menos aún no se resolvía en la mañana de lunes fue el precio de la gasolina, que aún reflejaba la falta de subsidios gubernamentales, frustrando al taxista Adam Yuxi. Y eso representa disminución de la canasta familiar y todo eso, ¿no? ¿Y no pudo subir los precios usted? No, porque nosotros quedamos que vamos a continuar cobrando la misma tarifa.
El gobierno explicó que los nuevos precios del combustible estarán definidos en el nuevo decreto que emite el presidente. Gustavo Valdés, CNN, Quito.